Hoy vamos a hablar sobre las medidas de dispersión en estadística. Tengo unos datos estadísticos y ya hemos visto en vídeos anteriores que teníamos unas medidas de tendencia central. ¿Cuál sería el valor central de unos datos estadísticos? Y si tengo varios datos, a lo largo de qué valor se distribuyen más o menos equitativamente. Y habíamos visto en el ejemplo que lo que todos conocemos como una medida de tendencia central, que es la media, no siempre era la más adecuada. La media es como una balanza y a veces valores más altos o más bajos me lo mueven demasiado. Y entonces, en ese ejemplo que hicimos el vídeo, teníamos tres clases, ¿vale? Y en las tres clases, en una clase teníamos notas de 5, 5, 5, y calculando la media como la suma desde i igual a 1 hasta n de las x sub i por las f sub i, o sea, los valores por sus frecuencias, dividido entre el número total, nos salía en la primera 5 multiplicado por 4 veces dividido entre 4, que es el número total, salía media 5. En la siguiente clase, donde teníamos valores distribuidos a la misma distancia del 5, calculándolo con la misma fórmula, sale 4 por 2 más 6 por 2 dividido entre 4 y sale la media 5 también. Y en el último caso, donde tenemos gente que suspende mucho y gente que saca notazas, haciendo la misma fórmula me sale la media 5. Entonces, en las tres clases, la media es 5, pero obviamente las clases son totalmente diferentes. Y entonces la media no me sirve solo, me sirve para decir que hay un valor central ahí, pero no me sirve para diferenciar una clase de otra y son totalmente diferentes, ¿vale? En una los alumnos son mediocres, en otra hay alumnos brillantes y alumnos muy malos, y en otra hay alumnos que casi aprueban y alumnos que casi suspenden, ¿vale? Bueno, pues entonces vimos cómo la moda y la mediana nos ayudaban también, si la calculábamos, a saber un poco más de estos valores, y a veces me valían más que la media o nos ayudaban, ¿vale? Pero si queremos medir cuánto se separan esos valores respecto a un número central, es decir, si tenemos en la balanza un valor central, si se tiende más hacia un lado o hacia otro, qué diferencia hay, tenemos lo que se llaman las medidas de dispersión y son importantes en estadística. Las medidas de dispersión que más vais a ver van a ser el rango, la desviación media, aunque esta se usa cada vez menos, la varianza, que se usa muchísimo, y la desviación típica, ¿vale? Las que más veréis en los colegios: rango, desviación típica y varianza. Algunos dais desviación media y por eso los vamos a ver y os vamos a enseñar la diferencia, ¿vale? Y el rango. Entonces, hemos calculado el rango en estas tres clases y veis que en esta clase el rango sale obviamente 0, ¿vale? Porque el valor máximo es 5, el rango es el valor mayor menos el valor menor. El valor máximo es 5 y el valor menor es 5, 5 menos 5, 0, y tiene algo, sí que me mide algo la dispersión porque veis, se dispersa 0 respecto a la media. En la siguiente clase, el valor máximo es 6, el valor mínimo es 4, 6 menos 4, 2, y como veis también me mide bastante bien lo que se diferencia en los valores respecto a la media, ¿vale? Me está diciendo que si el valor mediano es 5, más o menos hay una diferencia de entre 2, es decir, uno para uno y otro para uno, ¿vale? Y en este el rango es 10, ¿vale? 10 menos 0 es 10. Entonces el rango sí que sirve para medida de dispersión, pero tampoco me dice demasiado como medida de dispersión. Entonces está bien, pero no es suficiente. Cuando empezamos a querer cuantificar cuánto se van los datos respecto a la media, y si por ejemplo, si tenemos una diferencia igual en varias distribuciones, no es lo mismo, y el valor central es, digamos, 5, ¿vale? No es lo mismo que haya muchísimos valores aquí, ¿vale? Esto no sería el valor central, vamos a ver si tenemos ahí el valor central, ¿vale? No es lo mismo este tipo de cosas, o este tipo de cosas, o este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, para poder diferenciar entre casos donde las medias son parecidas, lo primero que pensar es decir, bueno, pues, si yo quiero ver cuánto se separa un dato respecto a la media, hago la resta, ¿vale? Claro, si hago la resta, si yo tengo un valor aquí, y tengo valores aquí, y tengo valores aquí, y hay la misma diferencia, por ejemplo aquí 5 y aquí 5,
Si hago mi valor menos esto, que es mayor, va a salir negativo. Si hago mi valor menos esto, va a salir positivo. El mismo eso se va a restar y va a dar 0. Entonces, para evitar esos ceros, lo que primero que pensaron es, bueno, pues le damos el valor absoluto. Y entonces definieron la primera vez la desviación media como la suma del valor absoluto de coger mi dato menos la media y hacer el valor absoluto. Y lo hacemos en todos los datos. Y lo dividimos entre el número total de datos. Vale. Y eso es lo que se llama desviación media. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se usa cada vez menos por dos razones. La primera es que matemáticamente usar valores absolutos en fórmulas es muy difícil y es bastante complicado. Y además se vio que no es tan preciso calcular las diferencias así como usar la otra manera que tengo para librarme de esos signos negativos, que es hacer el cuadrado. Entonces, lo que se usa ahora es la varianza. La varianza es lo mismo, la diferencia del dato respecto de la media, lo que pasa es que lo elevo al cuadrado. Sumo todas esas diferencias y lo divido entre el número total que es n, ¿vale? Ok, esto está bien, pero si yo, por ejemplo, esto fueran metros, y la varianza me saldría en metros cuadrados. Y una diferencia de datos en metros cuadrados no tiene mucho sentido. Entonces, para poder librarnos de eso, y además pasa otra cosa, y es que valores muy altos dan unos cuadrados muchísimo más altos. Entonces, si hay una diferencia de 5 elevado al cuadrado es 25. Pero si hay una diferencia de 10 elevado al cuadrado es 100. Entonces, estos cuadrados me afectan de manera diferente. Entonces, sobre todo para no tener esa unidades al cuadrado, esos centímetros al cuadrado, lo que sacamos es la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Y entonces, con la desviación típica, que ya he hecho las diferencias y me he librado de esos signos negativos, ya tengo una medida de dispersión que matemáticamente se ve mejor, que es más precisa que usar los valores absolutos, y no tiene el problema de que tenga metros cuadrados, sino que la desviación típica me mide en metros, ¿vale? En el caso que hemos hecho no tiene mucho sentido porque son notas, pero eso es la historia por la que se usa, ¿vale? Entonces, vamos a ver la desviación media, la varianza y la desviación típica en cada caso para que lo veáis. Vale, caso número 1. La desviación media, hemos dicho que era el valor absoluto de los valores menos la media, ¿vale? Esto se puede hacer 4 veces o multiplicarlo por 4, ¿vale? Y lo dividimos entre el número total, que es 4. Entonces, esto es 5 menos 5 es 0, valor absoluto de 0 es 0, multiplicado por 4, esto es 0, ¿vale? Entonces, la desviación media sale 0. Vamos a ver la desviación media en el segundo caso, ¿vale? La desviación media hemos dicho que era coger todo, dividirlo entre el número total, que es 4, y hacer el valor absoluto de primer valor menos la media, más segundo valor menos la media, o podemos directamente multiplicarlo por la frecuencia, ¿vale? Que es 2, más 6 menos 5 y todo en valor absoluto multiplicado por 2. Vale. 4 menos 5 es menos 1. Al hacer el valor absoluto me libro ese signo menos y es 1 por 2 es 2. 6 menos 5 es 1, valor absoluto de 1 es 1, por 2 es 2. Y entre 4, 1. ¿Vale? Me sale una desviación media de 1. ¿Vale? Y en el último caso, la desviación media es 0 menos 5 en valor absoluto multiplicado por 2, o sumado 2 veces, 10 menos 5, valor absoluto multiplicado por 2, o sumado 2 veces, dividido entre 4. 0 menos 5 es menos 5, valor absoluto es 5, por 2 es 10. 10 menos 5 es 5, valor absoluto es 25, por 2 tenemos 5, valor absoluto es 5, por 2 es 10. 10 menos 5 es 5, valor absoluto es 5, multiplicado por 2 es 10. Dividido entre 4, que es 20, dividido entre 4, que es 5, ¿vale? Entonces me sale una desviación media de 5, ¿ok? Bueno, pues ya vemos que la desviación media en este caso es 0, en este caso es 1, ¿vale? Fijaros que sí que es verdad que se diferencian 1 respecto a la media, y en este caso es 5,
que quiere decir que sí, se diferencian 5 respecto a la media, ¿vale? O sea, que es una media de expresión bastante bien, ¿vale? Ok, vamos a calcular la varianza, ok, en el primer caso. La varianza hemos quedado que era coger el valor, restarle la media y elevarlo al cuadrado en vez de valor absoluto, ir sumando todo esto, o lo multiplicamos por 4 y lo dividimos entre total, ¿vale? De nuevo esto sale 0, entonces aquí la varianza es 0. Como es lógico porque no se dispersa 0 respecto a la media. Vamos a ver el segundo caso. La varianza hemos cogido y es 4 menos 5 elevado al cuadrado, lo podemos hacer dos veces o multiplicarlo por 2, más 6 menos 5 elevado al cuadrado multiplicado por 2, dividido entre 4. 4 menos 5 es menos 1, 4 menos 5 es menos 1, elevado al cuadrado es 1, por 2, más 6 menos 5 es 1, elevado al cuadrado es 1, por 2, dividido entre 4, igual a 4, dividido entre 4, igual a 1. ¿Vale? Entonces, en este caso, como es lógico, la desviación media y la varianza coinciden, ¿vale? En este caso, la varianza, veréis que como sube muchísimo más al haber, como habíamos dicho, datos muy alejados. Entonces, si hacemos aquí esto, hacemos 0 menos 5 elevado al cuadrado por 2, más 0 menos 10 menos 5 elevado al cuadrado por 2. Dividido entre el número total, que es 4. 0 menos 5 elevado al cuadrado, aquí lo habíamos hecho, sí. Entonces, menos 5 elevado al cuadrado es 25 por 2 es 50, más 10 menos 5 es 5 elevado al cuadrado es 25 por 2, dividido entre 4. Esto sale 50 más 50, dividido entre 4, igual a 100, dividido entre 4, igual a 25. ¿Vale? Como veis ahora, la varianza me crece muchísimo más, porque hay valores muchísimo más dispersos. Pero hemos dicho que la varianza saldría en unidades al cuadrado, no tiene mucho sentido. Entonces, para poder distinguirlo en las unidades, calculamos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Que es, en este caso, 0. En este caso, raíz cuadrada de 1 es 1, ¿vale? Coincide con la desviación media. Y en este caso, la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, sale raíz cuadrada de 25 igual a 5, ¿vale? Como veis, igual a la desviación media, ¿vale? Así que la desviación típica, ¿vale?, me sirve para medir la desviación bastante bien. La desviación media también, pero se ha dejado de usar por las razones matemáticas y de precisión que hemos dicho antes. Y me sirven ambas como medidas de dispersión, el rango también, aunque como veis menos. Y la varianza, ¿vale?, me va a medir si hay valores mucho más grandes o mucho más pequeños, mirar la diferencia entre varianza de aquí y aquí, ¿vale? Me va a hacer una idea de cuánto se diferencian, y luego la varianza lo voy a usar, lo necesito para otras cosas. Entonces es muy bueno que os acostumbréis a calcular la varianza, con eso si os piden la desviación típica, y luego la varianza la vais a usar para otras cosas como el coeficiente de regresión, etcétera, etcétera. Bueno, espero que os hayáis visto por qué es necesario las medidas de dispersión, cuál es la diferencia entre desviación media y desviación típica, que es simplemente una cosa que se ha dejado de usar por las razones que os hemos dicho de precisión y de manejo matemático, y que la desviación, pero ambas son medidas de dispersión como el rango, y que la desviación típica se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto aprenderos solo la fórmula de la varianza, y que la varianza os mide, aunque la desviación típica es la medida de dispersión más lógica si queremos medir cuánto se dispersa, la varianza también es medida de dispersión que me va a cambiar muchísimo si hay valores muy grandes y menos si hay valores más pequeños. ¿De acuerdo?